¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tantas adversidades, algunas personas parecen estar protegidas por una fuerza invisible? ¿Por qué, incluso cuando el mal intenta acercarse, ellas permanecen inquebrantables, como si una luz interior las cuidara? Si alguna vez te has sentido tocado por esa sensación de que algo más grande te rodea, entonces este video es para ti. Hoy vamos a explorar cómo los escogidos mantienen una conexión divina tan fuerte que ningún poder oscuro puede romperla. Esta protección espiritual no es solo una sensación, es una realidad respaldada por la fe y la oración. Si alguna vez has sentido que tu vida está siendo guiada por algo más, te invito a quedarte hasta el final. Vamos a descubrir cómo esta conexión inquebrantable con Dios no es solo una bendición, sino una fortaleza que te prepara para enfrentar las pruebas de la vida. Antes de seguir, quiero que hagas una reflexión. ¿Alguna vez has sentido esa presencia protectora en tu vida? Si es así, deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los contenidos transformadores que tenemos preparados para ti. Hay algo extraordinario en aquellos que han sido escogidos por Dios. Una conexión divina que trasciende la comprensión humana. No se trata solo de asistir a la iglesia o de recitar oraciones de memoria. Es una llama interior, una luz que arde con fuerza incluso en los momentos más oscuros. Esa luz no proviene del esfuerzo humano, sino de la presencia constante del Espíritu Santo en el corazón del creyente. La fe, más que un simple acto de creer, se convierte en un puente directo hacia lo divino, un canal inquebrantable que resiste cualquier tempestad espiritual. Así como Moisés resplandecía después de estar en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Éxodo 34:29. Los escogidos llevan consigo un reflejo de esa gloria, una marca espiritual que no puede ser apagada por la oscuridad del mundo. Esta conexión no significa una vida libre de desafíos. De hecho, los ataques espirituales pueden intensificarse precisamente porque esa luz incomoda a las tinieblas. Sin embargo, aquí radica el misterio divino. Cuanto mayor es la prueba, más evidente se hace la presencia de Dios. Los escogidos no dependen de sus propias fuerzas, sino de una fuente inagotable de poder espiritual. Jesús mismo nos recordó: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». Juan 15:5. Permanecer en él es la clave. La oración constante, la meditación en la palabra y la adoración sincera fortalecen ese lazo sagrado, transformando cada batalla en una oportunidad para experimentar la fidelidad divina. A veces, la conexión divina se manifiesta en los momentos más inesperados. Puede ser un susurro en el corazón cuando todo parece perdido, una paz inexplicable en medio del caos, o una respuesta que llega justo cuando más se necesita. Los escogidos aprenden a reconocer esas señales, sabiendo que no son coincidencias, sino expresiones del amor de Dios. En la Biblia, Elías experimentó esto de manera poderosa cuando, después de huir por temor, escuchó la voz de Dios no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Es en esa quietud del alma donde la divinidad se revela con mayor claridad. Además, esta conexión inquebrantable transforma la manera en que los escogidos ven el mundo. Ya no interpretan los eventos solo desde una perspectiva terrenal, sino con una visión espiritual que les permite discernir el propósito divino detrás de cada circunstancia. Saben que incluso las pruebas más difíciles pueden ser instrumentos de crecimiento espiritual. Pablo lo expresó de forma elocuente: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Esta no es una simple frase motivacional.
es una declaración de una verdad profunda que sostiene a los escogidos en medio de cualquier adversidad. Por último, es importante recordar que esta conexión no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que buscan a Dios con un corazón sincero. La fe, la oración y la comunión constante con el Señor son las llaves que abren la puerta a una relación íntima y transformadora. No se trata de perfección, sino de persistencia en la búsqueda del rostro de Dios. Y así, mientras avanzamos en este viaje espiritual, descubrimos que, aunque el mundo pueda tambalearse, la conexión con lo divino permanece firme, como un ancla para el alma. Hebreos 6:19, guiándonos siempre hacia la luz de la salvación eterna. Muchos piensan que la vida se limita a lo que podemos ver, tocar o medir. Pero la verdad es que existe un campo de batalla invisible donde se libra una guerra constante, la batalla espiritual. Esta lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviar, confundir y debilitar a los escogidos. La Biblia es clara al respecto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esta batalla es real, y negar su existencia solo nos hace más vulnerables a sus efectos. Ser escogido por Dios no significa estar exento de esta guerra. Al contrario, significa ser un objetivo claro para las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque aquellos que llevan la luz de Cristo amenazan la oscuridad. Sin embargo, no estamos indefensos. Dios nos ha equipado con armas espirituales poderosas. La oración, la palabra de Dios, la fe, la justicia y la salvación. Pablo describe esta armadura espiritual en Efesios 6, instándonos a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Es crucial entender que esta batalla no se gana con fuerza física ni con estrategias humanas. Se gana en el altar de la oración, en la meditación de las Escrituras y en la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando fue tentado en el desierto. No respondió con argumentos humanos, sino con la palabra de Dios. Escrito está, Mateo 4:4. Cada versículo que citó fue un golpe directo contra las artimañas del enemigo, demostrando el poder de la verdad divina frente a la mentira. Los ataques espirituales pueden manifestarse de muchas formas: desánimo, confusión, tentaciones persistentes, miedo, incluso enfermedades. Pero la presencia de estos desafíos no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, es una señal de que estamos en el frente de batalla, cumpliendo un propósito divino. En medio de la lucha, recordemos las palabras de Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No estamos llamados a temer, sino a resistir con la autoridad que Cristo nos ha dado. Además, es vital no pelear solos. La comunidad de fe es un escudo poderoso. La intercesión de otros creyentes, el apoyo mutuo y la unidad en Cristo fortalecen nuestro espíritu. En Éxodo 17, cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía en la batalla, pero cuando se cansaba, Aarón y Hur sostenían sus brazos, y así el pueblo de Dios obtuvo la victoria. Esta imagen poderosa nos recuerda que en la batalla espiritual necesitamos de la ayuda y el respaldo de nuestra comunidad de fe. En última instancia, la batalla espiritual es una oportunidad para crecer en fe, en carácter y en dependencia de Dios. Cada victoria, por pequeña que sea, es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su poder obrando en nuestras vidas. Y aunque la lucha pueda ser intensa, tenemos la promesa de que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4.
Con esta verdad grabada en el corazón, enfrentamos cada día con valentía, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo Jesús. El discernimiento espiritual es un don invaluable que permite a los escogidos ver más allá de las apariencias, identificando las intenciones ocultas y las influencias que operan en lo invisible. No se trata solo de distinguir entre lo bueno y lo malo, sino de percibir con claridad lo que está disfrazado de luz, pero encierra oscuridad. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este llamado a la vigilancia es esencial para quienes desean mantenerse firmes en su fe. En la vida cotidiana, el discernimiento espiritual actúa como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Puede manifestarse en situaciones comunes, una conversación que parece inofensiva, pero que lleva a intenciones ocultas, decisiones que aparentan ser beneficiosas, pero que alejan del propósito divino, o incluso amistades que bajo una fachada de bondad introducen dudas y debilitan la espiritualidad. El discernimiento nos permite reconocer estas señales sutiles, manteniendo nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios. Jesús mismo demostró este discernimiento en su ministerio. En Mateo 16:23, cuando Pedro intenta disuadirlo de su camino hacia la cruz, Jesús responde: Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos que, aunque las palabras de Pedro parecían llenas de afecto, Jesús reconoció la influencia espiritual detrás de ellas. Esto nos enseña que el discernimiento va más allá de lo superficial, llegando al corazón de las motivaciones. Para cultivar este don, la oración constante y la meditación en la palabra son fundamentales. La Biblia es un espejo que refleja la verdad, ayudándonos a identificar aquello que no está en armonía con la luz divina. Además, es crucial pedir a Dios sabiduría, tal como hizo Salomón en 1 Reyes 3:9. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta petición revela la humildad necesaria para reconocer que el discernimiento no proviene de nosotros mismos, sino de la divinidad. A medida que desarrollamos el discernimiento espiritual, también aprendemos a confiar más en la guía del Espíritu Santo. Nos volvemos más sensibles a su voz, capaces de diferenciar entre el susurro de la verdad y el eco del engaño. Este proceso fortalece nuestra fe y nos equipa para enfrentar los desafíos espirituales con valentía y sabiduría. Y así seguimos avanzando, explorando la protección divina constante que acompaña a los escogidos en su caminar de fe. La vida del elegido no está exenta de desafíos, pero hay una certeza que se mantiene inquebrantable: la protección divina nunca los abandona. A menudo se cree que la presencia de Dios elimina cualquier dificultad, pero la realidad es que su protección no significa ausencia de pruebas, sino la garantía de que cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer en fe y espiritualidad. Tal como se relata en el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo nos recuerda que, incluso en medio de la tormenta, la presencia de Dios actúa como un escudo invisible que fortalece el espíritu. Los desafíos, aunque puedan parecer insuperables, son parte del proceso de maduración espiritual. José, el hijo de Jacob, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, en cada etapa de su vida, la protección divina estuvo presente, transformando la adversidad en bendición. En Génesis 50:20, José dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
Esto nos muestra cómo Dios puede tomar lo que el enemigo planeó para destruir y convertirlo en un testimonio de su poder y fidelidad. Además, la protección divina no siempre se manifiesta de manera espectacular o milagrosa. A veces se revela en las decisiones cotidianas, en una intuición que evita un peligro o en la paz inexplicable que sostiene el corazón en medio del caos. La Biblia enseña en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una forma sutil pero poderosa de protección que actúa desde adentro hacia afuera, blindando la mente y el espíritu contra el miedo y la desesperación. Sin embargo, es importante entender que la protección divina no implica pasividad. Los elegidos están llamados a colaborar con esta protección mediante la oración constante, la meditación en la palabra de Dios y la participación activa en la comunidad de fe. La oración del Padre nuestro incluye la petición: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mateo 6:13. Lo que indica que debemos pedir y reconocer esa protección diariamente, manteniendo una comunicación continua con el Creador. Finalmente, la verdadera protección divina reside en la certeza de la salvación. Jesús dijo en Juan 10:28, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esta promesa es el ancla para el alma del elegido, recordándole que, sin importarlo que suceda en el mundo físico, su espíritu está seguro en las manos de Dios. Así, cada desafío se transforma en una lección de fe, cada prueba en un testimonio de la gracia, y cada día en una oportunidad para experimentar la constante y amorosa protección divina. Aunque la protección divina es constante, el elegido debe mantenerse vigilante, consciente de que el enemigo a menudo se disfraza de luz para confundir incluso a los más fieles. La vigilancia espiritual es esencial para preservar la integridad del alma y fortalecer la conexión con Dios. Jesús mismo advirtió en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esta advertencia no es una simple sugerencia, sino un llamado urgente a la acción continua en la vida espiritual. Ser vigilante no significa vivir con miedo, sino con discernimiento. Es la capacidad de identificar influencias negativas que se presentan bajo apariencias inofensivas. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:14, Pablo escribe: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esto nos enseña que no todo lo que parece bueno proviene de Dios, y es necesario evaluar cuidadosamente nuestras decisiones, relaciones y pensamientos a la luz de la palabra. La vigilancia también implica un examen constante del propio corazón. Las intenciones y motivaciones deben ser alineadas con la voluntad de Dios, porque el verdadero peligro a menudo no está afuera, sino en la falta de autoconciencia espiritual. David oraba en el Salmo 139, 23, 24. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Este tipo de oración refleja un compromiso profundo con la pureza del alma y la humildad ante Dios. Además, la comunidad de fe juega un papel crucial en la vigilancia espiritual. Estar rodeado de personas que comparten valores y creencias fortalece la capacidad de resistir influencias negativas.
Hebreos 10, 24, 25 nos anima, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La rendición de cuentas mutua y el apoyo espiritual son herramientas poderosas en la vida del creyente. Por último, la vigilancia debe ir acompañada de una actitud de esperanza y confianza en Dios. Aunque estemos atentos a los peligros, nuestra fe debe estar arraigada en la certeza de que Dios tiene el control. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos permite vivir con un equilibrio entre la alerta espiritual y la paz interior, sabiendo que, mientras velamos, Dios trabaja a nuestro favor. Amados hermanos y hermanas, todos en algún momento de nuestras vidas enfrentamos dificultades que parecen insoportables, pruebas que ponen a prueba hasta los límites más profundos de nuestra fe. Pero hay algo mucho más grande sucediendo detrás de esas luchas, algo que muchas veces no podemos ver de inmediato: el propósito divino detrás de nuestras pruebas espirituales. Dios, en su infinita sabiduría, permite que pasemos por pruebas y dificultades, no para castigarnos, sino para revelar lo que hay en nuestro interior y para fortalecernos. Las pruebas, cuando se ven a la luz de la fe, no son simples obstáculos. Son oportunidades para desarrollar nuestro carácter espiritual, para moldearnos a la imagen de Cristo y para profundizar nuestra conexión con lo divino. En la Biblia encontramos ejemplos de grandes personajes que pasaron por momentos intensos de prueba. José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó una serie de desafíos que lo llevaron a convertirse en un líder en Egipto. Pero fue a través de esas adversidades que su fe y confianza en Dios fueron refinadas. Job, un hombre temeroso de Dios, también fue profundamente probado, pero fue en ese sufrimiento que descubrió la grandeza de la soberanía de Dios y recibió una restauración aún mayor en su vida. Estas dificultades, muchas veces, vienen acompañadas de influencias oscuras. Y aquí se revela un misterio profundo. Dios puede usar incluso las tentaciones y ataques espirituales para moldear el corazón de sus elegidos. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Incluso las situaciones difíciles, que parecen estar influenciadas por fuerzas oscuras, pueden servir a un propósito mayor en el plan divino. El enemigo intenta desviar nuestro enfoque, debilitarnos y llevarnos al desespero. Sin embargo, Dios permite que esas influencias oscuras, de alguna manera, nos hagan más fuertes, más vigilantes y más dependientes de su gracia. Cada prueba que enfrentamos, cuando la afrontamos con la actitud correcta, nos acerca más a la voluntad de Dios y nos prepara para vivir su voluntad a un nivel más profundo. Por eso, en momentos de tribulación, no debemos preguntar ¿por qué yo?, sino ¿qué quiere Dios que aprenda de esto? Las pruebas espirituales no son castigos, sino pruebas de fe que cuando las superamos con paciencia, oración y confianza en el Señor, nos llevan a una nueva comprensión de la profundidad de la fe y la espiritualidad. La verdadera transformación ocurre no en las facilidades, sino en la lucha constante contra las adversidades. Ahora que hemos explorado cómo los escogidos mantienen una conexión inquebrantable con lo divino, te invito a reflexionar sobre tu propia vida espiritual. ¿Estás experimentando esa luz interior que te guía a través de las pruebas? Si es así, ¿cómo puedes fortalecer esa conexión aún más a través de la oración y la meditación?
Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero saber cómo Dios está trabajando en tu vida. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de sabiduría espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de él. Y no te pierdas el próximo video, que está lleno de revelaciones profundas sobre el poder de la protección divina. Soy José y espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga.